Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, como veis, ya hacía bastante tiempo, toca un nuevo presupuesto. En este caso, bueno, pues vamos a remodelar un poco un presupuesto que ya había. Y vamos a empezar por el procesador. En este caso me he decantado por este Intel Core i5 7400, 3 GHz, socket 1151, como estáis viendo es de la serie 7400, es decir, séptima generación, Kaby Lake. Estamos hablando de un procesador construido en 14 nanómetros, 4 núcleos físicos, 4 hilos totales de ejecución, no tiene hiperthreading, pero bueno, a día de hoy es de lo mejorcito que podemos tener para jugar. Vamos a pasar al siguiente componente y en este caso vamos a hablar de la placa base. Y vamos a coger esta Gigabyte GAH270M DS3H de socket 1151 formato ATX. La verdad es que la placa base más económica que he encontrado con chipset H270 para aprovechar las nuevas características de los Kaby Lake. Como estáis viendo, formato ATX, como ya he dicho, no tiene Wi-Fi, el M2 puede funcionar por PCI Express, soporta memorias DDR4 que vamos a ver a continuación, que son hasta 2400 en modo OC. Es decir, no van a ser muy rápidas, pero bueno, tampoco es para un ordenador súper exigente. Como habéis visto, el procesador tampoco soporta overclock, así que más que suficiente. En cuanto a la placa base, si nos fijamos, tiene soporte para Crossfade y Slide. Aunque no sale lo de Slide, vale, pues vamos a dejarlo en Crossfade, pero juraría que he leído por ahí Slide. Y a ver, como estáis viendo es una placa base bastante sencilla, no tiene disipadores en los módulos de fase de alimentación del procesador, pero va a ser más que suficiente para mover el procesador. Vamos a comprobar lo de multi GPU. Soporta AMD Quad Crossfire, vale, pues me estoy equivocando de placa, no soporta Slide. No soporta Slide, muy importante eso. Vamos a pasar al siguiente componente. Como os he dicho, es una placa base sencilla, pero más que suficiente para correr el equipo que vamos a montar. Ah, perdón, una cosa, una característica, que el M2 está aquí y tenemos SATAs Express que podemos utilizar como SATAs convencionales. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente componente. En este caso me he decantado por este kit de memorias G-Skill Rip Jones 5 Red de 8 GB, dos módulos de 4 GB cada uno, que si nos fijamos nos permitiría tener 8 GB y aún nos sobrarían 2 DIMMs, o sea, es decir, aún podríamos ampliarlo a 16 GB. La memoria es DDR4 a 2400 MHz con un CL15. Y bueno, poco que decir sobre la memoria, solo que el precio está muy alto últimamente. La verdad es que el precio de la memoria RAM no para de crecer y crecer, y es algo que agobia un poco porque hace poco yo tuve que actualizar uno de mis ordenadores y lo que antaño había comprado 8 GB a 36 euros las he tenido que comprar a 72, es decir, el doble. Pero bueno, no podemos hacer gran cosa ahí. Vamos a decantarnos por el siguiente componente. Como tarjeta gráfica vamos a montar esta MSI GeForce GTX 1070 Armor, 8 GB de memoria GDDR5. La verdad es que 438 euros es muy buen precio. Sabemos que tenemos una tarjeta gráfica que no es para jugar en Full HD, sino que es para jugar ya directamente a 2K o bien en Full HD con tasas de refresco de 144 Hz hacia arriba, es decir, una tarjeta gráfica de lo mejorcito que hay a día de hoy en el mercado. Ya sabemos que por encima están las 1080, las 1080 Ti, pero ahí tenemos esta magnífica tarjeta gráfica. Aparte de MSI Armor con su sistema exclusivo de refrigeración va a permitir que esta tarjeta no eleve mucho su temperatura. Y como estáis viendo tenemos todos los conectores que a día de hoy no son suficientemente necesarios para conectar los monitores, tanto el DVI como los DisplayPort como un HDMI. Así que no vamos a tener ningún problema en cuanto a esto. Vamos a pasar al siguiente componente. Perdón, antes me gustaría decantar que va con un conector de 8 pins, como veis aquí. Destacar que va con un conector de 8 pins. Se nota que me he levantado hace poquito, ¿eh? Bueno, vamos a pasar al siguiente componente. Y en este caso, como unidad de almacenamiento principal, me he decantado por este Kingston SSD Now UV400 de 240 GB a 89,95 euros. ¿Es buen precio? Sí. ¿Por la capacidad que tenemos? Sí. ¿Es una unidad que he probado? Sí. La verdad es que os traje la review en el canal y que tengo uno yo aquí en casa y funciona a la mar de bien. No es la unidad más rápida, ni en lectura ni escritura, pero sí que es una unidad muy sólida, muy estable. Es la versión nueva de los SSD Now V300
y en este caso pues no vamos a tener ningún tipo de problema. Vamos a pasar a la unidad de almacenamiento secundaria, porque ya sabemos que en 240 GB no nos entra nada y prácticamente nos entrará el sistema operativo y los 4 programas que queramos tener instalados, y el resto de juegos y demás lo vamos a tener instalado en nuestro Seagate Barracuda de 2 TB, un disco duro por SATA 3 de 3,5 pulgadas, y no hay mucho más que decir, la verdad. 7200 revoluciones, 64 megas de caché, un disco duro que lleva muchísimo tiempo en el mercado y que la verdad es que es muy fiable y es una de las unidades más económicas que encontramos por 2 TB. Vamos a pasar al siguiente componente, y en este caso como fuente de alimentación he cogido esta Seasonic S12-2 520-80 Plus bronce de 520 vatios. Muchos me dirán que 520 vatios no es suficiente. 520 vatios para este equipo es más que suficiente. Es una fuente de alimentación que no es modular, eso hay que dejarlo bien claro. Tiene su certificado 80 Plus bronce y como estáis viendo pues tiene unas especificaciones muy buenas. No me vengáis con que es una fuente talibán, porque no lo es. He estado mirando RMAs, esta fuente sale muy bien. La verdad es que no he visto reviews acerca de la estabilidad en los voltajes, pero si fuéramos a hacer OC y demás, os diría, vale, pues vamos a necesitar una fuente de alimentación que tenga una estabilidad muy alta, pero como no lo vamos a hacer, es una fuente de alimentación más que suficiente para el equipo que vamos a montar. Vamos a pasar al siguiente componente, que es la caja, y en este caso me he decantado por esta caja que os traje la review hace unos días atrás, que es la Aerocool LS5200. Yo la traje en blanco, pero os la traigo en negro. Me parece que es una caja que por su precio, por esos 48,94 euros, está muy bien. Siempre tiene el pequeño defecto que os dije de la parte de arriba, que el filtro no está del todo correcto, es decir, la parte de arriba sale integrada con el frontal y eso impide que podamos limpiar bien el filtro, pero si lo que ponemos aquí son ventiladores de salida por arriba, no vamos a tener ningún tipo de problema. Aparte de eso, como estáis viendo, el interior pues esconde la fuente de alimentación, tiene muchas vallas para pasar cables. Me pareció una caja bastante interesante y que a la gente le gustó bastante, así que os la traigo aquí. Y ya por último, vamos al disipador. Ya sabéis que odio el disipador de serie de los Intel. Sí que es cierto que cumplen su función, sí que es cierto que refrigeran, pero cuando llevan un tiempo acabas teniendo un procesador que se pone a 90 grados cuando tienes que editar o depende de qué escenarios, y eso no me gusta. Así que por 23,95 euros yo os recomiendo más que de sobra el hacer un cambio de disipador, y al menos este, dado que no es un procesador que va a tener OC ni nada, con este disipador vamos a tener más que suficiente. Estamos hablando del Cooler Master Hyper TX3 Evo, un disipador que lleva muchísimo tiempo, que mucha gente está muy contenta con él y que la verdad pues no podía faltar en el equipo. Y ahora bien, ¿cuál es el total de este presupuesto? Pues estamos hablando de 1.100 euros, bueno, 1.093,54, 1.100 euros. Este presupuesto no incluye montaje serían 45 euros más en el caso de que lo quisierais coger en Coolmod. No incluye sistema operativo, el sistema operativo pues también lo podéis comprar en Coolmod o en otras tiendas, sería otro tanto. Y no incluye el envío, que el envío ya sabemos pues que será un poquito más, serán unos 7 o 8 euros o unos 10, por tanto 1.100 euros de presupuesto. Me parece un buen ordenador para jugar. Con un ordenador de este tipo tenemos suficiente para unos cuantos años, al menos en los juegos actuales. Y nada chicos, no hay nada más que decir. Si os ha gustado el presupuesto sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales. Cualquier tipo de duda me la podéis dejar por aquí abajo en el box de comentarios. Y con esto me despido y hasta el próximo vídeo.